Hola a todos, vamos a comenzar con lo que vendría siendo el renderizado. Bueno, antes que nada va a ser muy importante que instalen el plugin o el programa de V-Ray a 3D Max. Para esto dejé un video tutorial para que vean cómo se instala y dejé también en el modo, bueno, van a buscar la carpeta de V-Ray, que es esta, y ahí viene todo lo correspondiente para instalarlo, ahí viene el video, ahí viene los instaladores dependiendo de la versión que tengan, el crack, etcétera, ¿no? Entonces, ya que lo tengan instalado, entonces ya iríamos con la siguiente etapa, ¿no? Eh, en esta etapa o este primer ejercicio vamos a realizar un render muy básico para que se vayan familiarizando con el motor de render y las cuestiones básicas. Vamos a tomar como ejemplo o como objeto para renderizar alguno de los que hayamos creado anteriormente. Si pueden tomar el último que hicimos, estaría perfecto. Entonces yo estoy tomando como ejemplo este modelo que hicimos, ¿no? Entonces para renderizarlo, primero que nada vamos a necesitar un plano. O sea, en este caso nosotros no tenemos ningún, digamos, ningún piso, ningún suelo sobre el cual va a estar el objeto. Entonces para que no se note flotando vamos a crear un plano. Aquí tendríamos dos opciones para crearlo. Tenemos la opción de crear aquí simplemente un plano con los objetos que tenemos de 3D Max. Lo ideal sería tener un plano muy grande para que cuando rendericemos a la vista no se vea como el final de ese plano y se vea hacia el vacío, por decirlo así. Entonces sería crear un plano grande aquí. Otra opción sería crear un plano. El mismo V-Ray que instalamos trae una opción para crear un plano infinito. Ese plano lo vamos a encontrar en estas herramientas que nos saca aquí 3D Max de V-Ray en la parte de arriba. Es este de aquí que es V-Ray Plane. Bueno, en caso de que no tengan esta barra o la cerraron, también podemos hacer aquí clic derecho donde no tengan ningún botón y activar aquí la barra de V-Ray, esta que viene al último. Entonces de aquí tomamos esta herramienta que se llama V-Ray Plane. Ok, me dice que debo primero activar mi render, ¿no? Es algo que no he hecho y sí es importante. Entonces, de hecho aquí me pregunta si quiero cambiar el motor de render a V-Ray. Le podría decir que sí, vamos a hacerlo para que vean cómo se hace, ¿no? Entonces, para activar el motor de render, vamos a apretar F10 del teclado y este sería la configuración de nuestro render, que la vamos a ir viendo poco a poco. Ahorita lo importante va a ser aquí arriba donde dice renderer, cambiar el scanline, que es el que trae por default 3D Max, darle clic acá y cambiar a V-Ray Next, ¿no? Entonces ahí ya estaría activado lo que es nuestro motor de render V-Ray, ¿no? Entonces ya vamos a poder crear materiales, vamos a poder crear aquí este plano. Entonces sí es importante antes de que empecemos a hacer materiales o empecemos a colocar aquí objetos de V-Ray, ya debe estar activado, si no, no va a funcionar. Entonces sí es importante primero que nada activar el motor de render. Ya estando activo podemos cerrar esta ventana y ahora sí vamos a colocar nuestro plano de V-Ray. Le damos clic acá y damos un clic en cualquier parte de nuestro dibujo. En este caso coloca simplemente un plano aquí representativo de un tamaño pequeño, pero a la hora de renderizar va a ser prácticamente un plano infinito que se va a ver pues en toda el área que tengamos. Entonces ya está colocado ahí nuestro plano. Podemos checar nuestras vistas frontales para ver cómo está colocado. Aquí por default me lo colocó en la coordenada 0, lo cual está bien. Es este de aquí.
Lo que no está en la coordenada 0 o no está apoyado, digamos, sobre lo que va a ser el suelo, totalmente sería el objeto. Entonces, lo podemos mover verticalmente para que quede aproximadamente apoyado sobre lo que va a ser el suelo. Bueno, ahí ya estaría. Y ahora sí ya vamos a pasar a todo lo que necesitamos para crear nuestro render, ¿no? Bueno, como verán aquí a la derecha también tenemos, desde aquí podríamos colocar también el plano que nosotros lo hicimos aquí arriba. Si vamos aquí a geometría, también en las pestañas ya va a aparecer aquí la opción de V-Ray y ahí vamos a tener también la posibilidad de crear objetos que son propios de V-Ray. Bueno, entonces vamos a pasar a lo de el render, ¿no? Para crear un render vamos a necesitar prácticamente tres cosas básicas. Vamos a necesitar una cámara, vamos a necesitar una luz y vamos a necesitar, pues de preferencia, un material por lo menos básico para pues que se visualice correctamente nuestra escena. Entonces vamos a crear primero lo que vendría siendo la cámara. Me voy a cambiar aquí a la vista superior para crear la cámara, para observar de mejor manera cómo voy a colocar esa cámara, ¿no? Vamos a ir aquí a este botón con el icono de la cámara y vamos a usar, aquí tenemos varios tipos de cámaras. Normalmente vamos a usar esta de aquí que dice Physical, creo que es la que mejor funciona o que más se utiliza. Entonces le vamos a dar clic aquí. Aquí debe estar en estándar y Physical. Entonces ya que esté activo el botón de Physical, la vamos a colocar aquí en nuestra escena, dando un clic y manteniendo presionado para indicar cómo va a estar colocada la cámara, hacia dónde va a observar. Entonces aquí suelto para indicar el segundo punto. Ahí ya está colocada, de por sí la podemos reubicar, ¿no? Entonces ya estando colocada me voy a pasar de nuevo aquí a mi vista en perspectiva. Y ahora lo que necesitamos saber es qué estoy viendo exactamente a través de la cámara. Entonces, en mi vista en perspectiva, aquí depende cómo se acomoden ustedes. Yo normalmente, o sea, puede ser que simplemente la vista en perspectiva la sustituyan por la vista de la cámara. Entonces, para sustituirla, aquí vamos a dar clic donde dice Perspective y vamos a ir aquí hasta arriba. Ya me va a aparecer cámaras y me va a aparecer la cámara que acabo de crear, que es esta de aquí, Physical Cámara 001. Entonces le voy a dar clic y me va a sustituir la vista en perspectiva por la vista de la cámara. Cuando todavía vamos a editar algunas cosas, aplicar materiales, etcétera, puede ser útil seguir teniendo una vista en perspectiva para seguir moviéndonos y seguir aplicando materiales, etcétera. Entonces, a veces yo lo que suelo hacer es sustituir una vista frontal o lateral, por ejemplo esta, la sustituyo por la vista en perspectiva. Entonces, de esa manera tengo una vista para hacer cambios, modificar, aplicar materiales en donde me puedo mover. Tengo la vista en la cámara donde veo exactamente como que se está viendo en la cámara, a través de la cámara, y tengo otras dos vistas aquí ortogonales. Bueno, entonces otra cosa importante aquí que yo recomiendo es activar aquí donde dice Physical Cámara, le damos clic y sería importante activar aquí esta opción que dice Show Save Frames. Con esto si se fijan, va a aparecer un cuadro amarillo y bueno, con esto me va a mostrar únicamente lo que va a salir en el render, dependiendo la proporción de imagen que yo esté utilizando, es lo que voy a ver acá. Entonces con eso evito
que a la hora ya de hacer el render estoy viendo, eh, no estoy viendo exactamente lo que estaba acá, ¿no? A lo mejor me está recortando mi imagen o no sé, estoy omitiendo cosas que sí quería ver, etcétera. Entonces, al activar eso de Show Save Frames, me aseguro de que lo que estoy viendo acá es lo que va a salir en mi render. Entonces, si yo llego a cambiar mi configuración del render aquí en FTS y cambio los, la resolución de imagen, que son estas casillas de aquí, ahorita lo vamos a ver igual con un poco más de detenimiento, pero si yo llego a cambiar aquí mis proporciones, que ahorita tienen estos candados, pero si los desactivo, puedo cambiar las proporciones. Por ejemplo, aquí si le pongo 3000, enter, notarán que aquí cambia la proporción de la vista y es una vista mucho más ancha. Entonces, siempre lo que ve aquí es lo que va a salir en el render, la misma proporción. Entonces voy a cerrar ahorita esto. Y bueno, entonces el segundo paso sería pues ajustar mi cámara para tener una buena vista. En este caso podemos hacer probablemente dos vistas para este ejercicio. Entonces, con estas dos vistas, la vista en planta y la vista lateral que tengo aquí, puedo ir manipulando mi cámara. Como verán, la cámara, al colocarla en una vista en planta, se va a ir siempre a la coordenada 0 y va a estar pegada al piso. Entonces hay que elevarla un poco para que tenga la altura adecuada. Entonces seleccionamos aquí el icono de la cámara y la movemos, ¿no? Y también podemos modificar lo que es el objetivo, que sería este otro extremo que tiene un cuadrito que indica hacia dónde está observando la cámara, si está viendo para arriba o para abajo. Entonces aquí puedo, por ejemplo, subir el objetivo para alzar mi cámara un poco, por ejemplo. Puedo en mi vista en planta, ese mismo objetivo que está seleccionado, desplazarlo hacia otro lado, etcétera. Entonces ir jugando con la vista para observar aquí mi objeto, ¿no? O sea, aparte de eso puedo a lo mejor alejar un poco más mi cámara para observar aquí todo. Y bueno, ahí más o menos estoy observando mi objeto. Tengo una vista a lo mejor agradable del objeto y completa, ¿no? Más adelante vamos a ver algunos um, digamos tips o reglas que pueden seguir para obtener digamos que buenas vistas de sus renders, pero bueno, una de ellas es tratar de en lo posible manejar vistas a la altura de una persona para que sean unas vistas más reales de lo que estamos representando. Y bueno, en general tratar de evitar vistas a lo mejor superiores, dependiendo un poco de lo que queramos hacer, ¿no? Pero normalmente a lo mejor una vista superior va a observarse más como si fuera una maqueta y no va a dar un aspecto, digamos, tan realista, ¿no? O no va a simular una vista tan real. Sin embargo, en ciertos casos, a lo mejor como en este caso, si quiero que parezca una especie de maqueta vista desde el aire, pues se puede hacer, ¿no? Entonces, para crear otra cámara, se pueden crear todas las cámaras que ustedes quieran. Podemos volver a dar clic aquí en Physical y crear una cámara más, ¿no? Entonces esta la voy a poner viendo, apuntando hacia el centro de mi objeto, y igualmente la voy a editar, ¿no? Esta sí la voy a colocar un poco más alto. Entonces si quiero observar
en esta vista la cámara 2, voy a igualmente dar clic aquí, voy a ir a cámaras hasta arriba y le voy a dar clic en cámara 02. Entonces ahí estoy observando mi objeto desde arriba, ¿no? Puedo hacer los ajustes necesarios, puedo aquí mover el objetivo. Si en algún momento se les complica seleccionar aquí, por ejemplo, la parte de la cámara que está en el otro extremo porque está sobre el objeto y se complica un poco, a lo mejor tendría que acercarme mucho. Otra opción que tendríamos es aquí arriba tenemos un filtro de selección, donde aquí en esta pestaña que dice All, normalmente lo tenemos en All, eso quiere decir que vamos a seleccionar cualquier cosa que podamos tener en 3D Max, pero se puede cambiar, por ejemplo, a cámaras, y de esa manera lo único que voy a poder seleccionar en mi escena son las cámaras, ya sea este extremo o el otro extremo, y me evito seleccionar lo que es el objeto. O sea, por más que yo quisiera seleccionar aquí el objeto, no se va a hacer porque tengo aquí el filtro activado en cámaras. Entonces eso me facilita aquí seleccionar el objetivo de la cámara y poder editarlo un poco. Nada más, no se olviden, si quieren volver a seleccionar geometrías, volver a activar All o lo que aquí corresponda, ¿no? Entonces, suponiendo que ya tengo mis dos vistas activadas o dos cámaras, que todavía podemos hacer cambios a la hora de renderizado. Entonces el siguiente paso sería crear una luz. Vamos a crear la luz, vamos a ir aquí a este icono del foco, y para este caso sí vamos a utilizar aquí los objetos de V-Ray. Vamos a dar clic en esta pestaña y vamos a dar clic aquí en V-Ray, y por esta ocasión vamos a utilizar V-Ray Sun para crear una luz exterior o un sol, que es una forma muy sencilla de crear la iluminación y que tiene buena calidad. Vamos a colocarla de la misma manera que hicimos la cámara. Vamos a ir aquí a la parte de la vista superior y vamos a hacer un clic, dejar apretado, indicando la dirección del sol. Voy a soltar y aquí me va a preguntar si quiero añadir automáticamente un fondo de cielo tipo V-Ray. Entonces le vamos a decir que sí y vamos a colocar correctamente ya nada más nuestra luz o nuestro sol. Vamos a ir a la herramienta mover y como verán, aquí el sol lo coloco también en la coordenada 0, por lo tanto no estaría iluminando de forma correcta. Entonces vamos a seleccionar lo que vendría siendo la fuente de luz. La fuente de luz es la que tiene este símbolo amarillo con una flecha. La vamos a seleccionar. Podemos seleccionarla en planta porque la ubicamos de mejor manera, y después nos podemos pasar a la vista lateral y moverlo verticalmente para aquí elevarlo más y pues que produzca el efecto real de asoleamiento. Entonces no se preocupen mucho por la simbología que aparece aquí en cuanto al sol, en cuanto a este espesor que tiene la luz o el tamaño aquí de este icono. Realmente no importa tanto, por lo menos por ahora, o no afecta en gran medida. Realmente al hacer el render, al iluminar, va a iluminar todo por completo y no únicamente esta área que está aquí marcada.
Entonces, tener en cuenta que sí reproduce un poco la realidad. Si mantenemos eh, el sol un poco bajo, va a reproducir un poco el efecto de atardecer, y si está más elevado, pues eh, va a reproducir el mismo efecto que hace en la realidad, ¿no? Entonces ya está elevado, prácticamente ya casi tendríamos todo. Ya nada más, por último, lo que vamos a hacer es crear un material para aplicárselo a nuestros objetos que tenemos aquí. Entonces, para los materiales, para crear nuestro material, vamos a ir a la ventana de materiales, que vamos a activar con el teclado con la letra M. Damos un clic a la letra M y nos va a abrir aquí el panel de materiales. Este panel de materiales es importante decir que tiene dos formas de visualizarlo. Anteriormente era diferente a esta ventana, era de una forma un poco más compacta, a lo mejor por la complejidad de los materiales. Hicieron este cambio y ahora se muestra de esta manera. Si llegan a ver en otras partes otro tipo de ventana, es por eso, ¿no? Eso se puede cambiar en la pestaña modos. Ahí tenemos la compacta, que es la que se utilizaba anteriormente, que es esta de aquí, y esta que dice Slate Material es la que maneja por default actualmente, ¿no? Entonces vamos a utilizarla así como está en esta. O sea, creo que tiene algunas ventajas porque se visualizan los materiales un poquito mejor. Entonces vamos a utilizar este modo, ¿no? Aquí, como les decía, es importante que cuando ya quieran crear sus materiales, debe estar ya activo el, el motor de render de V-Ray, como lo hicimos al principio. Si no, no me va a dejar aquí crear materiales. Ahora, cuando nosotros queramos renderizar con el motor de render de V-Ray, es forzoso que siempre utilicemos materiales V-Ray para que funcione correctamente. Entonces, aquí a la izquierda vamos a tener una lista de materiales que podemos crear, y algunas texturas también que podemos utilizar, ¿no? Como verán, tenemos por ejemplo materiales Scanline, que lo llegamos ya a utilizar en un ejercicio, y utilizamos un material estándar, ¿no? Más abajo vamos a tener lo que sería V-Ray. Entonces, de V-Ray también vamos a tener varios tipos de materiales. Sin embargo, el que probablemente más vamos a utilizar, o casi con el que nos vamos a quedar siempre, es con este de aquí que dice V-Ray MTL o V-Ray Material. Entonces, a partir de ese casi siempre vamos a crear nuestros materiales. Entonces, simplemente tenemos que arrastrar este material hacia la parte de en medio, y ya va a quedar creado aquí nuestro primer material. Entonces, estos materiales, pues como verán, tienen muchas características, aquí muchos renglones. Sin embargo, por ahora no nos vamos a enfocar a los materiales, solo queremos crear un material básico. Estos materiales, aquí en la parte de arriba nos viene un nombre que le asigna por default y me dice que es un material V-Ray. A estos materiales o esta ventanita me puedo acercar con la rueda del mouse si es que quiero aquí leer de mejor manera lo que viene acá, o me quiero alejar para apreciar si tengo otros materiales creados aquí alrededor. Prácticamente puedo hacer zoom todo lo que quiera o alejarme, ¿no? Ahora aquí, como lo vamos a editar, le vamos a dar doble clic en la parte de arriba
Y aquí a la derecha me van a aparecer un desglose de todas sus características, ir agregando a lo mejor texturas, etcétera. Ahorita lo que nos importa es esta parte que dice diffuse map hasta arriba, ¿no? Con eso vamos a agregar el color de los materiales. Entonces se puede hacer dando doble clic aquí en el circulito que viene junto, pero esto sería más que nada para agregar una textura, ¿no? Entonces por ahora lo que vamos a agregar únicamente, o vamos a cambiar, es el color. Entonces aquí a la derecha en estas características tenemos de igual manera en la parte de arriba diffuse, tenemos una casilla con un color, ¿no? Este es el color que tiene asignado por default, que es prácticamente un gris, y aquí nosotros podemos elegir el color, ¿no? Podemos elegir un color blanco, negro o cualquier combinación. Aquí también algo recomendable a la hora de que creen sus colores, sobre todo lo que es blanco y negro, es recomendable que no utilicen siempre el máximo de blanco, o sea, manejar esto hasta abajo, o el máximo de negro hasta arriba. A la hora de renderizar colores tan blancos o tan negros pueden causar un poco de problemas, no se visualizan tal vez tan bien. El blanco, por ejemplo, se puede llegar a quemar o a verse muy brillante con la luz, entonces lo pueden dejar un poco, los blancos en general los pueden dejar un poco hacia arriba para que se visualicen de mejor manera. Entonces lo voy a dejar por aquí, le voy a dar OK. Y en caso de que queramos cambiar el color, o sea, es bueno irlos nombrando para saber o identificarlos rápidamente. Entonces aquí nos dice material 002, le voy a cambiar a blanco y ya va a estar aquí nombrado, ¿no? Ahora para aplicarlos hay que seleccionar nuestro objeto. En este caso se lo voy a aplicar a lo que vendría siendo el piso o al plano de V-Ray. Lo voy a seleccionar, el objeto, y aquí hay dos opciones. Teniendo seleccionado el material, damos clic derecho, asignar material a selección, que viene hasta arriba, o estando seleccionado el material, aquí viene un botón que hace la misma acción, ¿no? Que tiene la flecha azul hacia abajo, de igual manera aplica el material a lo que esté seleccionado. Entonces le damos clic y ya queda asignado el material. Si gustan, para que tenga mejor contraste lo que es el objeto con el piso, podemos crear dos materiales. Podemos crear aquí uno blanco. Para crear uno nuevo damos otra vez, arrastramos aquí el V-Ray material, lo colocamos aquí. De igual manera aquí le doy doble clic al que voy a editar, le voy a cambiar aquí el nombre, puede ser el color que ustedes quieran, por ejemplo rojo, y aquí en diffuse vamos a cambiar el color a un color rojo, ¿no? Le voy a dar OK, y para aplicarlo de igual manera selecciono aquí el objeto, estando seleccionado el material, le doy clic aquí en el botón de aplicar, y bueno, ya están aplicados. Voy a cerrar la ventana. Si aprieto aquí F3, ya se van a apreciar los colores. Por lo menos en este objeto, en los V-Ray planes, normalmente no se aprecia el color, ¿no? Sin embargo, a la hora de renderizar sí se va a apreciar. Entonces ya tenemos prácticamente todo lo necesario. Vamos a ir ahora sí ya lo que es a crear el render. Entonces vamos a apretar F10. Voy a cambiar aquí mi vista a la vista de la cámara. La voy a agrandar. Y aquí voy a ver mi configuración del render, ¿no? Entonces, como primer punto, habría que tener en cuenta lo que es la resolución. Entonces, ahorita estamos manejando objetos muy sencillos, básicos, que probablemente no van a ocasionar tanto problema o tanto tiempo de renderizado. Sin embargo, siempre que vamos a hacer pruebas, es recomendable tener aquí una resolución
no muy alta para que sea un render rápido, me muestre rápidos resultados, no tenga que esperar tanto tiempo, y pues de esa manera vamos a ser más eficientes. Entonces aquí podemos manejar a lo mejor alguno de estos botones que ya trae resoluciones preestablecidas, por ejemplo 800 por 600, que es una resolución o un formato más cuadrado, o editarlo teniendo los candados de aquí desactivados. Puedo cambiar las proporciones, por ejemplo 800 por 400 va a ser un render más horizontal. Entonces aquí lo puedo configurar prácticamente el tamaño que yo quiera. Y aquí donde dice Custom también tenemos otros formatos que se pueden utilizar. Por ejemplo, el que viene aquí hasta abajo, que es HDTV, son los formatos que normalmente manejan los monitores o las televisiones. Esa es, digamos, que la proporción, ¿no? 1920 por 1080, o cualquiera de estas que viene acá, o se puede manipular manualmente también. Si yo aquí quiero manejar algo más grande, por ejemplo 3000 píxeles, le doy Enter, en automático se ajusta la otra medida para mantener siempre la misma proporción. Entonces, les comentaba, aquí es recomendable manejar unas resoluciones más o menos bajas para hacer pruebas. Entonces voy a manejar 800 píxeles en el lado más grande. Y bueno, prácticamente ahorita solo le vamos a mover eso. Aquí en la parte de arriba, ustedes, ahorita como tengo activa la vista de la cámara, es la vista que tengo agrandada, y la donde está, en caso de tener las 4 activas, activas, la que va a renderizar es la que esté seleccionada o esté en amarillo, ¿no? Entonces aquí eso lo va a marcar también aquí donde dice View to Render. Aquí me está marcando la vista que va a renderizar. Y se puede bloquear aquí con el candado para que en caso de que yo quiera editar algo en otra vista, no se cambie la vista que se va a renderizar, ¿no? Entonces ya en ese caso ya se queda bloqueada y siempre va a renderizar esa vista. Entonces bueno, por ahorita la voy a desactivar y le voy a dar aquí en render para hacer la primera prueba. Aquí tengo la ventana de render, que es esta, y tengo aquí otra ventana que me marca el tiempo o el proceso. Y si se fijan, la imagen es muy brillante, o sea, puede ser incluso que ustedes no lleguen a ver nada, que se vea completamente blanco. Entonces le vamos a dar aquí Stop y vamos a activar aquí un render interactivo, que es estos botones de la tetera, es el icono universal para representar renderizado, ¿no? Entonces siempre que queramos crear un render son estos botones. Sin embargo tenemos dos, tenemos este que es para crear un render, digamos, ya final, render last, y tenemos otro que nos maneja, que es en tiempo real, que es este que dice interactivo y tiene un triangulito amarillo, ¿no? Entonces le vamos a dar clic ahí, le di stop aquí en el botón, ¿no? Luego vamos a lanzar uno nuevo, pero interactivo. Entonces cualquier cambio que nosotros vayamos realizando, si cambiamos, movemos la vista, etcétera, se va a ir apreciando acá porque es un render en tiempo real, ¿no? Entonces aquí es algo como de lo más importante que van a necesitar siempre para crear un render, es ajustar la luz, ¿no? Siempre eso es como algo con lo que más tenemos que pelearnos, pero realmente si lo hacen de esta manera siempre va a ser bastante sencillo. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es ajustar la cámara. Tienen que imaginarse que 3D Max y V-Ray lo que están haciendo es una
una representación de la realidad, como si ustedes sacaran una fotografía en el exterior o en el interior. Normalmente lo que ustedes tienen que hacer para ajustar esa luz es mover los parámetros de su cámara. Si ustedes sacan una fotografía y la fotografía sale muy iluminada o muy oscura, etcétera, lo que tienen que ajustar es el lente de su cámara o la configuración de su cámara. O sea, jamás van a ir a ajustar obviamente la luz del sol o a disminuirla de alguna manera. Entonces, aquí pasa prácticamente lo mismo. No vamos a ir a moverle a nuestro sol, prácticamente ese no lo vamos por ahora a editar, sino que lo que vamos a editar es nuestra cámara. Entonces, para editar nuestra cámara vamos a seleccionarla. Para seleccionarla podemos ir a otra vista y seleccionarla. Aquí lo que pasa cuando seleccionemos otra vista es lo que les decía. Si llego a dar clic en una vista, por ejemplo, superior, si se fijan, ahora me está renderizando la vista superior, ¿no? Entonces, para evitar eso, es lo que les decía, si aquí apretamos el candado, ya no importa que yo haga clic en otra vista, siempre se va a quedar renderizando la de la cámara. Entonces podemos seleccionarla desde aquí, o también se puede seleccionar haciendo clic aquí donde dice Physical Camera y dando clic aquí donde dice Select Camera. Entonces, estando seleccionado, vamos a ir aquí a la derecha, en el panel de la derecha, en modificar, y ahí me van a aparecer todas las propiedades de la cámara. Entonces, más adelante vamos a ir viendo algunas otras propiedades que tienen que ver con el zoom, por ejemplo, pero ahorita lo que nos interesa, sobre todo, vendría siendo esta parte, esta ventana que dice exposición. Eso va a ser la clave para controlar la iluminación en nuestros renders. Entonces, aquí en exposición vamos a tener que mover este valor que dice 6.0 EB. Esa es la clave, ¿no? Entonces, si nosotros elevamos este valor, va a dejar entrar menos luz a nuestro lente, por decirlo así, y se va a ver más oscuro. Entonces, si aquí aumento el valor, por ejemplo, a 10, se va a volver más oscuro. Y igualmente, si lo reducimos ese valor, va a dejar entrar más luz. Entonces, cuando hagamos renders interiores, probablemente vamos a necesitar lo contrario, dejar entrar más luz, porque obviamente estamos en un interior, ¿no? Sin embargo, aquí lo que necesitamos es elevar ese valor para ir oscureciendo nuestra escena. Aquí muy importante también va a ser, aquí por ejemplo no estoy observando el cielo, lo que sí estoy observando es sombras, ¿no? A lo mejor el no ver el cielo dificulta un poco saber si ya estoy en un parámetro correcto, ¿no? Entonces aquí podemos a lo mejor cambiar a la cámara 1, en donde sí estoy apreciando el cielo, y a lo mejor me va a dar una mejor idea de cómo voy con mi iluminación. Entonces, si se fijan acá todavía sigue estando muy brillante, ¿no? Entonces vamos a seguir moviendo. Aquí como cambié de vista, al parecer no está actualizando. Voy a tener que dar otra vez stop y le voy a dar otra vez clic en empezar render interactivo. Entonces mi cámara, no, perdón, aquí estoy cometiendo un error. Recuerden que tenemos dos cámaras, ¿no? Entonces ahorita yo al cambiar la otra cámara, obviamente tiene otros parámetros. Entonces aquí lo que tengo que hacer es seleccionar cámara, select cámara. O sea, aquí como tenemos dos cámaras distintas, vamos a tener que ajustar las dos, ¿no? Entonces a esta, si se fijan, también está en 6. Entonces vamos a subirle igualmente, por ejemplo 15. 15 es lo que teníamos en la otra, ¿no?
Entonces ahí ya tenemos un valor un poquito mejor. Podemos a lo mejor ir un poco más abajo, lo voy a dejar tal vez en 14, ¿no? Entonces ya encontrando prácticamente ese valor que necesitamos, ya se lo podría poner a mis dos cámaras y pues ya he encontrado, digamos, el parámetro que tengo que utilizar. Ahora, si ustedes llegan a utilizar, por ejemplo, V-Ray para otros programas, para Sketch o Rhino o cualquier otro, prácticamente este proceso es muy similar. O sea, siempre vamos a tener que hacer casi el mismo proceso, ¿no? Entonces, ya habiendo encontrado este parámetro, ya prácticamente hemos terminado. Aquí, por ejemplo, estoy notando que se ve un poquito levantado, entonces puedo hacer a lo mejor ajustes si es que necesito mover mi cámara, el objeto, etcétera. Entonces aquí lo puedo mover ligeramente para abajo para que se vea sobre el suelo, por decirlo así. Bueno, entonces ya, ahora sí ya creo que esta mi vista de la cámara 1, le puedo dar stop y ver de nuevo cómo quedó la cámara 2. Entonces puedo cambiarme aquí a cámara 2, darle de nuevo aquí en render interactivo y bueno, ver qué está pasando, ¿no? Entonces aquí como está el sol, probablemente como está arrojando una sombra, a lo mejor no me gusta tanto porque no estoy enfocando completamente la sombra. Entonces si me gustaría hacer cambios, pues puedo pasarme aquí a la vista, a lo mejor la vista superior, y puedo hacer cambios en mi cámara, ¿no? Entonces me gustaría aquí, por ejemplo, ajustar un poco la vista para observar completamente el objeto con todo y su sombra, ¿no? Entonces podría ser por ahí o podría ser acercar un poco más el objetivo y levantarla de nuevo. Incluso también para ajustarla se puede, aquí en la vista de cámara, se puede también arrastrar con la rueda del mouse apretada, también se puede incluso mover y de esa manera puedo hacer pequeños movimientos para centrar a lo mejor mi imagen. Y bueno, ahí ya a lo mejor estaría una vista más agradable superior, tipo maqueta, por decirlo así. Entonces le vamos a dar aquí stop y ya nada más nos quedaría por último crear ya el render final. Entonces vamos a dejar aquí la vista 2. Vamos a configurar aquí la resolución. Entonces ya que estemos seguros que ya todo está correcto, ya cambiemos nuestra resolución a una resolución ya final. Entonces ahí depende de prácticamente para qué quiero la imagen, si es nada más para visualizarla en medios electrónicos, si es para impresión. Normalmente siempre que va a ser para impresión, sobre todo si es una impresión grande, es donde más vamos a necesitar resolución, ¿no? Entonces, para que se den idea, a lo mejor unos 2000 píxeles podría imprimir la imagen hasta en un doble carta tal vez, y de ahí pues a lo mejor tendría que ir subiendo. A lo mejor para una lámina tendría que manejar 3000 píxeles,
ahí va a depender también un poco de nuestra máquina, qué tan buena sea, de qué tan compleja sea nuestra escena. Para algo así sencillo, probablemente no va a tardar tanto, ¿no? Entonces ya teniendo la resolución aquí, le puse 2000, le doy aquí en render y va a empezar a crear ya mi render final. Esto me va a indicar cuando obviamente desaparezca o llegue la barra verde hasta el final, quiere decir que ya ha terminado. Cuando mi render haya terminado, ya puedo a continuación guardar mi imagen. Simplemente aquí vamos a ir al botón de guardado. Ahorita todavía no termina, pero se los explico. Entonces ya que haya terminado, aquí le pongo el formato. Lo pueden guardar JPG. Le asignan un nombre. Le dan guardar. Y aquí pueden subir esta barra hasta la derecha para que asegurarnos que tenga la mejor calidad. Le damos OK y ya habría quedado guardado nuestro render, ¿no? De igual manera lo hacemos con la otra vista. Cambiamos aquí cámara 1 y damos render. Entonces de igual manera, una vez haya terminado, guardamos nuestra imagen, ¿no? A la hora de que nosotros guardemos, algo a lo mejor importante sería mencionar que tenemos otros formatos como el PNG. El PNG puede guardar transparencias, entonces eso quiere decir que si yo guardo como PNG, a la hora de darle aquí guardar, voy a tener la opción de guardar lo que es el canal alfa o la transparencia. Entonces, si activo aquí alfa, lo que va a suceder es que me va a guardar una imagen sin el fondo. En este caso la guardo sin el fondo del cielo. Entonces de esa manera yo podría en Photoshop, por ejemplo, sustituir ese fondo, ¿no? En este caso, como ya va a ser, digamos, nuestra imagen a entregar, pues lo ideal sería sí guardar el fondo del cielo. Entonces se puede guardar como JPG, simplemente como les decía. Y entonces eso sería lo que se va a entregar únicamente. Las próximas clases entraremos un poco más a detalle a configuraciones que tenemos aquí de V-Ray, y estaremos también manejando probablemente ya creación de materiales más complejos.